Nos acompaña en el estudio el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, estaba escuchando las declaraciones ahí de Hernán Larraín y la verdad es que es cierto. No cortamos ni pinchamos. Si no son capaces de llevar ni la mitad de los que iban a ir a su consejo, al menos en el cónclave. Ahora ha sido bueno o malo, pero llegamos más de 150 a intentar al menos vernos y hacer diálogo. Porque si no llegan, usted vio al señor Méndez, que es un experto. Clarito, ¿por qué no se preocupan de su crisis y no de la nuestra? Nosotros trataremos de resolver la nuestra. ¿Y la DC corta y pincha en la nueva mayoría o no mucho? Absolutamente, en la bancada, de diputados al menos, que yo conozco, igual en el Senado, tenemos las mayorías, ¿no es cierto? Hemos presidido y todavía varias de las comisiones y nuestros puntos que, tanto en la reforma tributaria en su minuto, en la laboral, ya en el tema constitucional, pero más que nada en los temas de terreno, que es lo que le interesa a la gente, en regiones, a los ciudadanos, más que estas grandes cosas. La Democracia Cristiana está ahí. Obviamente somos parte de un grupo, ya no nos asusta el Partido Comunista que nos está manejando, respetamos mucho a pero en su propio partido hoy día el expresidente de la DC, Ignacio Walker, decía que el PC se había salido con la suya en el cónclave. Bueno, pero Ignacio Walker es un senador, se va a enojar, es un precandidato presidencial y él busca también su perfil, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es ese perfil que él busca? Un poco al centro-derecha dentro de la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de los tres sectores, más al centro, derecha, centro-izquierda, distintos parlamentarios, pero nosotros tenemos la ventaja, al revés de la UDI, ¿no es cierto?, de que en nuestros consejos, el cual formo parte, en nuestras juntas nacionales, en nuestras bancadas, Ricardo Rincón la preside, nuestro debate es abierto y tenemos posiciones distintas en varios temas, ¿no es cierto?, los debatimos, en los que podemos llegar a acuerdos lo hacemos y si no, damos la libertad con los matices que corresponda, con las indicaciones, los proyectos, en fin. Pero esta es nuestra labor parlamentaria. Diputado, aquí la diferencia está, y esto quizás una de las conclusiones que yo saco del cónclave, personal, no quiero incluir a nadie. La presidenta estuvo muy bien. Inaugura, clara, por aquí vamos, el concepto, te apoyamos, presidenta, no hay duda. Pero luego de eso se produce, claro, la mayoría de los presidentes de partidos son parlamentarios, ¿ya? Y esta es mi crítica un poco a uno mismo, se produce los ministros calladitos por acá, el ministro Burgos que habló al final, el ministro Izaguirre, el ministro que tenía que haber hablado, el ministro de Hacienda, en fin, calladito, ¿qué le parece? Calladito, y mucho sí. Nosotros no somos gobierno, yo no soy gobierno, soy parte de un partido, soy parte de un grupo, la nueva mayoría, pero tengo mis ideas, lo que la gente en mi zona, en la región del Maule, los saludamos, me dicen, y por lo tanto las voy a plantear. Entonces, desde ese punto de vista, creo que los parlamentarios hemos estado un poco, ahora estamos sacando un poco más acá, de todos los sectores. En el gobierno, los ministros, los subsecretarios, se van a regiones, los días que nos toca votar, martes y miércoles, que tenemos que votar, interactuar con ellos, se van a regiones, varios son candidatos, faltan 2 años para las elecciones. Diputado, entonces, ese es el desorden que tenemos. Cuando usted escucha al ministro Burgos o al ministro Valdés hablando, por ejemplo, frente a los empresarios, ¿usted entiende que ellos son la voz del gobierno o son solamente una de las distintas sensibilidades que están en pugna dentro del oficialismo? O sea, la voz del gobierno es la presidenta, no le quepa duda. ¿Y los ministros no? Los ministros son asesores, comillas, de la presidenta. Ella los elige. A nosotros nos elige la gente. A los ministros los elige la presidenta. ¿Ya? Y hoy día, ¿dónde está el cambio que a mí me hubiera gustado ver en el cónclave que yo estoy planteando? Tuvimos el cónclave político, ok, lo macho. Pero todos los presidentes de partidos que hablaron, si usted repasa lo que salió, ¿no es cierto?, en prensa, hablaban al final, esta reforma depende de los recursos. Aquí, pero el crecimiento. Esto de acuerdo al presupuesto. Hoy lo que tenemos que hacer, y es una invitación justamente a los ministros, ¿no es cierto?, un cónclave financiero, donde esté el ministro de Hacienda, los que somos miembros de la Comisión Mixta de Presupuesto, de las comisiones de Hacienda, los jefes de bancada, porque mientras no tengamos claridad respecto a cuánta plata, con cuántos recursos contamos, 2018, 2016, 2017, hasta marzo de 2018, ¿cómo va a aterrizar la reforma? Si aquí deberíamos hacer el plan desde ahora hasta marzo de 2018. Estos son los recursos, de acuerdo a las previsiones que hay, y esto vamos a hacerlo ahora, esto mañana, esto después. Ahora, porque hoy día hablan los ministros de sus reformas, pero mientras no le ponemos, comillas, la plata, eso queda en el aire. Diputado, pero que ya han pasado varios meses de este famoso segundo tiempo y a uno le da la impresión de que se está intentando precisamente postergar esa toma de decisiones que significa dejar a algunos descontentos, que significa tomar decisiones que a algunos les van a gustar y otros no. Y eso parece seguir postergándose de manera indefinida. Sí, claro, pero se nos viene el presupuesto. Un mes más tenemos el presupuesto.
¿Esa es la hora de la verdad? Y tengamos cuidado, porque ahí no hay más postergaciones. Votaré a favor o en contra, me abstendré de acuerdo a las condiciones. Por lo tanto, el ministro de Hacienda, con quien he estado conversando estos días, está bastante receptivo. Él es el hombre hoy día. Está bien, Hacienda, pero es un ministro. Y los ministros para mí primero son políticos, luego son técnicos cada uno en educación, en su área, pero parten siendo políticos. Es el minuto del ministro de Hacienda, de con los números que ya tiene con su equipo, ponerse político. Eso ajustarlo a la política. Por ejemplo, reforma tributaria. ¿Cuántas? Fue a la comisión mixta con el subsecretario Mico y su equipo el miércoles. ¿Ya? 50 y tantas circulares. Pero todavía no tenemos al director de impuestos internos o directora. Cuando lleguen 15, 20, 30 días más, porque también tiene que llegar antes de la discusión presupuestaria. El Contralor o la Contralora, también yo presido la comisión de presupuesto donde está la Contraloría. 2 semanas más me reúno. Voy a discutir con un Bueno, y cuando llegue el verdadero, ¿qué? Voy a discutir el presupuesto de todo el próximo año. Diputado, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministro? Circulares que yo interpreto, que tú interpretas. No. Tienen que mandar con discusión inmediata, 15 días, una adendum por ley, por parlamento, con esa fortaleza de reforma tributaria. Ok, o sea, la reforma tributaria que aprobamos hace menos de un año, en medio de un consenso, en que todos dijeron que bueno que se haya aprobado por consenso porque eso le da solidez, va a durar menos de un año la reforma aprobada por Chile. No soy la mejor persona para el ejemplo que tú me dices, porque yo no estuve en ese consenso. Yo era partidario de otra reforma, la que hicimos en la Cámara de Diputados, que nos criticaron mucho, más dura a lo mejor, pero clara, precisa, sin interpretaciones. Lo que terminó en el Senado es una componente, a quienes sabemos de tributo, ¿no es cierto?, de distintos tipos de renta por aquí, pero va a ser mucho más fácil eludir. Y ahora vienen, efectivamente, es de hombre, es de un buen gobierno, y esto a mí me parece que está bien la presidenta, si hay que ser transparentes, no somos los gladiadores ganadores, cometemos errores como todo el mundo, en una cosa hemos achuntado, en otras no. O sea, el gobierno debería sincerar que se equivocó con la reforma tributaria. No se equivocó, pero luego en el tenor, o sea, si me pregunta a mí, debería sincerar que en el Senado se llegó a transacciones para un lado o para otro que hicieron una mercolanza que no correspondía. Aclaremos eso con una reforma, discusión inmediata, antes del presupuesto, los próximos 20 días, esto y esto, pero sí con un artículo final que diga no vuelvo a tocar el tema tributario en este gobierno, que otro gobierno vea lo que hace, para cerrar el debate y la discusión, porque si no, cada día que interpreto, que no interpreto, que el IVA, que la renta atribuida, que no sé qué. ¿Qué debería significar? ¿Dejar solamente uno de los dos sistemas tributarios? O sea, a mí me gustaría, y siempre me gustó uno por la claridad. Cuando tú tienes mezclas, lo que abre son espacios para que 2 años juego por aquí, después juego por acá, después me voy para afuera. Aclaremos, simplifiquemos, ¿no es cierto? Sin modificar las tasas, porque eso está acordado, ¿no? Pero veamos cuáles son los plazos, cuándo entran. Por ejemplo, me preocupa mucho la pyme, allá donde debiéramos enfocarnos, quizás hay que fortalecer un poquito aquello. Y sobre todo, el error de la reforma tributaria, está pasando con la laboral también, es que, ministro vocero, o sea, falta explicación a la ciudadanía detallada, no de 4 técnicos que hablen cosas que nadie entiende. Allá con los gobiernos regionales, con los alcaldes, mandemos un experto, se junta con los pequeños comerciantes. Oye, mira, por aquí va, ojo con esto. Pero para esa explicación primero hay que tener claro exactamente qué se está proponiendo. Por ejemplo, en la reforma laboral, el tema del reemplazo con trabajadores internos en caso de huelga. Estaba descartado, pero hay grupos dentro de su partido que están pidiendo que se incluya. ¿Se debería incluir algún tipo de reemplazo? No hay elementos de cocina aquí, así que... Todavía. Vamos a tener que... aquí se va a producir, no como en el Senado, aquí se va a producir un tercer trámite. Ese proyecto que aprobamos en la Cámara, está bien, mejoremos algunas cosas, pero tan allá como están yendo, incluso algunos camaradas míos, que yo respeto, si esto es democracia, ¿no es cierto?, va a volver a la Cámara de Diputados y vamos a tener conflictos en algunos temas y vamos a terminar en comisión mixta. Ya, por lo tanto, esto no va a salir en agosto ni para el 18 de septiembre, va a ser después de las cuecas, ¿ya? Y hay que analizar esos temas, y hay discrepancias en las cámaras, porque normalmente la Cámara de Diputados es la que ve los proyectos. ¿Y qué es lo que hace el Senado? Los modifica, los perfecciona, ¿no es cierto?, los mejora. Pero ¿qué está pasando con el Senado? Con mucho respeto, se está constituyendo en otra Cámara de Diputados. Cambia todo el proyecto. Entonces, no es la idea, ¿verdad? Eso tengamos una sola Cámara, que no es mala idea, ¿no es cierto?, y lo trabajamos juntos. Pero yo creo que en este sentido está bien el lineamiento de la presidenta, pero falta que ya nos aterricemos, nos sinceremos y que escuchen los parlamentarios. Y está bien, señor ministro, pero a mí me eligió la gente y yo voy a estar aquí hasta que termine este periodo. Los ministros van y vienen. Entonces está bien que se empoderen, pero
que representen previas conversaciones, presupuestos, reformas tributarias, más trabajo legislativo, incluso con la oposición, como hacemos en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado, conversábamos, dialogamos, ahí está Melero, está Silva, o sea, está gente importante, y discutimos y debatimos y al final votamos, pero se hace en forma democrática. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que quiere la gente. Diputado Pablo Lorenzini, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serene Praxis. Y un pequeño recado que me dijeron de nuestra zona, vamos a insistir con la presidenta, ¿no es cierto?, salía por hoy día en los medios, Comisión Bravo, pensiones están bajas y estamos buscando a lo menos que así como hay subsidio para los estudiantes, para las mujeres, para los trabajadores jóvenes, un subsidio para que el adulto mayor también pueda seguir trabajando por su edad. Veremos cuál es la definición de esa reforma pendiente también. Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Buenas noches.